Un saludo a los hermanos de allá de Belmonte, de parte de Elba, de José, de Ramón, de Cusi, de Judith. Esos son los vecinos míos. Así que es un placer siempre hablar del Señor, de la palabra de Dios, presentarla. Una bendición, un gozo grande que nosotros, quizá lo que nos paramos aquí, ¿verdad? Podemos sentir. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 9. Evelio habló de 1 Corintios, no, de 2 Corintios. El pastor habló de 2 Corintios. Pues vamos a seguir hablando de los Corintios, ¿verdad? Esta vez el capítulo 9 de 1 Corintios. Un solo verso. Un solo verso. Por ahora, el verso 16. Aunque vamos a estar hablando realmente de 16 hasta el 20 o 21. Me llamó mucho la atención este verso. Y yo dije, ¿qué mejor tiempo para hablar de esto, verdad? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciara el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, decía el apóstol Pablo. Dios del cielo, Señor eterno, gracias. De nuevo, Señor, estamos en tu casa, Padre. Gracias, buen Dios, por la provisión tuya, Señor, tu cuidado, Padre Santo, por el alimento espiritual en la mañana, Señor. Padre Santo, dirígenos ahora al escudriñar tu palabra santa, Padre. Úsame, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Tu palabra, Señor, llega a cada corazón, de los cuales, Padre Santo, el mío es el primero, Señor. En Jesús oramos, Señor eterno, y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho en alguna ocasión, ay de mí? ¿Cuántos hemos dicho, pobre de mí, miserable de mí? Eso que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 9, 16. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ciertamente la palabra nos menciona de muchas ocasiones de diferentes personas que anunciaron el Evangelio. Y naturalmente estamos hablando del apóstol Pablo y vemos cómo es interesante ver cómo Dios llamó a Pablo, lo que hacía Pablo anteriormente, que cogía a los cristianos y lo arrastraba por el pelo, llevándolo a las autoridades, ¿verdad? Porque Pablo creía que estaba haciendo lo mejor. Y nosotros vemos aún en la muerte de un mártir, como lo fue Esteban, que dice la palabra, si no me equivoco en Hechos 8, que dice que según apedreaban a Esteban, pusieron sus ropas a los pies de ¿quién? De un joven llamado Saulo. O sea que Pablo estaba consintiendo, estaba alegrándose, estaba celebrando. Hubo una muerte más de un cristiano. Pero cada lechón le llega a su nochebuena, ¿verdad? Y el Señor tenía un propósito para Pablo. Y vemos que cuando él iba camino hacia Damasco, el Señor dijo, pero espérate, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabemos el gesto, ¿verdad?, de historia. El asunto es que
que el Señor le dice a Ananías, un discípulo del Señor, mira Ananías, vete allí a casa de Judas, y allí está uno que se llama Saulo, él aquí él ora. Señor, Saulo, uy, Fuchi, yo ir para allá, mira, si ese participa en esto, vete Ananías, vete, ve allí, encuéntrate con él. Y le dice en Hechos capítulo 9, verso 15, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que nosotros vemos aquí que el Señor llamó a Pablo para que anunciara el Evangelio de Cristo. Si usted va a Mateo capítulo 10, no tenemos que ir ahora allá, pero Mateo capítulo 10, cuando el Señor llamó de sus discípulos, a sus 12 apóstoles, le dio instrucciones específicas y dice la palabra en Mateo 5, 10, 5 a 7, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Yo subrayé esa palabra instrucciones. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis. De ver primeramente al pueblo judío, ¿verdad? A Israel. Y dice, y en ciudades samaritanos no entréis, porque no están preparados para entrar a Samaria. Porque entre los samaritanos y los judíos había una división racial muy fuerte, muy seria por siglos. Porque cuando Asiria invadió a Israel, los gentiles se fueron allí, se juntaron, ¿verdad? Se unieron con los samaritanos y allí fueron rechazados. Así que todavía al día de hoy, que estamos hablando, en este momento, dice, por allí no pasen, ¿verdad? Sino, verso 6, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y verso 7, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que vemos que la misión de esos 12 apóstoles fue ir a predicar, ir a anunciar el evangelio de Cristo. Y ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron y así salieron. Hermanos, vemos que quizá al día de hoy, posiblemente muchos cristianos no han internalizado, ¿verdad? Esa orden de ir a predicar. Hay cristianos que en verdad no han tomado en serio, ¿verdad? Este mensaje. Yo me temo que hay muchos cristianos que nunca se han sentado a hablarle a alguien frente a frente de la salvación en Cristo. Cuando el mensaje que tenemos es bien claro, es bien contundente. Iglesia, es necesario obedecer a Dios y cumplir el mandato de Él. Muchos creyentes piensan que misionero es aquel que está allá en Guatemala, ¿verdad? Que salió de su área de confort, que dejó atrás su familia, que dejó su casa, dejó su parentela, dejó su costumbre, dejó su idioma, dejó su comida, dejó sus amistades. Ese es el misionero. Pero qué bonito suena, ¿verdad? Y nos vamos a aprender, si no lo sabemos ya. El verso que acabó de presentar el pastor, ¿verdad? Que estamos aprendiendo, ¿no? De memoria. Dice, me seréis testigos. Y el testigo sabemos que va a hacer, ¿verdad? Lo que va a anunciar. Muchas veces nos olvidamos de ese mandato, ¿verdad? De Hechos capítulo 1. Muchas veces nos olvidamos de ir, como hizo como el Señor le pidió a aquel del cual habían salido demonios, en Marcos capítulo 5, que después que se restauró, después que Cristo lo restauró, Señor, yo quiero seguir contigo, yo quiero estar contigo. Y mira, yo quiero estar al lado tuyo. Mira, muchachos, yo tengo las manos llenas, yo tengo un itinerario bastante cargadito. ¿Sabes cómo tú me ayudas a mí? Yendo allá a los tuyos.
y contándoles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos capítulo 5. Y así mismo dice la palabra que Él fue, ¿verdad? Él fue. En Juan capítulo 1 vemos nosotros cuando Felipe y Andrés tuvieron el encuentro que tuvieron con Cristo. Y Felipe fue inmediatamente el primero que se encontró, su amigo Natanael. Mira, Natanael, hemos encontrado al Mesías, el hijo de José, el carpintero de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De allí puede salir algo bueno? ¿Cuáles fueron las 3 palabras gloriosas que le mencionó Felipe? Ven y ve. Lo invitó. No se puso a discutir con él. No se puso a darle una cátedra de qué era Nazaret, qué ciudad, de dónde, ¿verdad? ¿Por qué? No. Sencillamente, ven y ve. Y vemos a Andrés, que entonces se encuentra con su hermano. Dice la palabra que el primero que halló fue a su hermano Cefas. Hemos hallado al Cristo. Y que dice la palabra, lo trajo a Jesús. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, iglesia. En Hechos capítulo 8 vemos también la persecución que hubo en la iglesia después de la muerte de Esteban, ¿verdad? Dice la palabra que salieron. ¿Y qué fueron a hacer? Bueno, a esconderse, que ellos no lo fueran a coger, ¿verdad? Lo fueran a matar también. Se fueron a esconder en cuevas. Se fueron a refugiar en la casa de familiares. No, hermano. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios usó esa persecución para que ese pueblo saliera de su confort. Así que dicen allá arriba, ¿verdad? De su hábitat, de su comodidad. Pero iban tocando puertas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Dios es bueno. El tema de esta predicación es: ay de mí. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ese es el tema de esta predicación, hermanos. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces vamos a ir allí a 1 Corintios capítulo 9. Si usted lee el contexto, allí había falsos maestros, allí había judaizantes que no querían a Pablo, no aceptaban a Pablo, no lo reconocían. Creían que Pablo era otro buscón, creían que Pablo predicaba para ganar dinero. Y entonces aquí en este capítulo dice el verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Porque los sacerdotes que cubrían el templo, ¿verdad?, que adoraban, pues tenían que comer. Y de modo que se satisfacían, ¿verdad?, se alimentaban de lo que les traían, inclusive, ¿verdad?, de lo que ellos hacían en el templo. Pero, dice, verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ya vemos, ¿verdad?, los pastores que la iglesia los sostiene. Gloria a Dios que nosotros podemos sostener a nuestro pastor. Los misioneros que necesitan un sostén. Y por eso es que están por eso nosotros enviamos ofrendas, hermanos. Porque el propósito es que esos siervos de Dios no se distraigan del propósito de Dios estar allí. Que cada día no les falte el alimento, que no les falte el techo, y que ellos se concentren en ir y predicar, anunciar, ¿verdad? Anunciar el Evangelio. Así que es bíblico que nosotros sostengamos a los pastores, que nosotros, iglesias, apoyemos a los misioneros. Y ya de eso los dos hermanos hablaron, ¿verdad?
bastante el miércoles y esta mañana. Pero yo de nada, 15, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No me estoy aprovechando, ¿verdad?, de la situación. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Lo que pasa es que Pablo, cuando menciona eso, dice, espérate, déjame parafrasear lo que acabo de decir, ¿verdad?, para que nadie tenga duda. Pues, ahí entonces viene el verso 16, ¿verdad? Pues, y hemos aprendido que cuando vienen esas palabras, ¿verdad?, significa que hay una continuación de lo anterior. Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué darme gloria. Si yo me paro aquí al frente, yo no tengo por qué darme gloria. Si yo no voy por la calle anunciando el Evangelio y predicando, no tengo por qué darme gloria. Porque me es impuesta necesidad. ¿Por qué me es impuesta necesidad? ¿Por qué? Porque Dios me llamó a mí a esto. Dios había llamado a Pablo a anunciar el Evangelio. Por lo tanto, Pablo lo veía como una necesidad. Pablo se sentía obligado a ir. Porque Dios lo había llamado para eso. Y para usted y para mí, ¿no tenemos necesidad de ir? Dios no nos llama a nosotros, iglesia. Porque, como dije al principio, cuando hablamos de misioneros, pensamos en los Wilder de la vida, en los Carrión de la vida, en los Tensas, en los Benning, en los Franco de la vida, en los Drew de la vida. Pero ¿y nosotros? ¿No somos misioneros? Pero ven acá, y el verso que estamos aprendiendo este mes. Además está, ¿verdad?, repetirlo. Me seréis testigos. Será un misionero del Señor. En mi París, mi Balboa, ¿verdad?, en todo Mayagüez. Y si estuviéramos en Caín Bajo, diríamos en todo San Germán. Y si estuviéramos en Almácigo Alto, allá en Yauco, diríamos todo Yauco. Y si estuviéramos en el Tuque, diríamos todo Ponce. En Puerto Rico y hasta lo último en la tierra. ¿Qué es lo último en la tierra? Pues, bueno, si miramos desde Puerto Rico, lo último en la tierra es Nueva Zelanda, que es el punto más lejos de Puerto Rico. Pero también es el Amazonas, el Brasil, lo último en la tierra, ¿verdad? Allá en Perú, en esa montaña de Perú, lo íntimo allá de esa montaña de Colombia, donde cada rato se estrellan aviones pequeños de personas, ¿verdad?, de rusos casos que cogen y se montan unos avioncitos y van 400, 500, 600 millas. Estos días dieron un documental de los 3 o 4 niños que se perdieron en el Amazonas, que sobrevivieron comiendo cosas allí, niños, entre ellos un bebé de varios meses. Pues esos lugares, para mí esos lugares es lo último en la tierra, ¿verdad? Porque nosotros, iglesia, somos también misioneros. Así que Pablo era tremendo misionero. Nosotros vamos por el número 19 y uno de ellos lo llamamos, lo tenemos como adoptado como uno de nuestros misioneros, el CUP, pero eso está haciendo más todavía preparando siervos, ¿verdad?, para ir a servirle al Señor. Wilder me impresionó cuando él dijo, preparando personas para servirle allí, misioneros, para ir al mundo, de una iglesia
misionera, de una iglesia que la está estableciendo un misionero y ya están preparando siervos para ir alrededor del mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y esa es la labor de la iglesia, es crecer. Oremos al Señor que esta iglesia se convierta en una iglesia madre. Que podamos ir y establecer una iglesia, ¿verdad? Acá, ya. Porque nosotros somos como las células, ¿estamos acá para qué? Para reproducirnos, hermano. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y si no lo anuncio, ay de mí, hermano. Ay de mí, decía Pablo, ¿verdad? Yo digo, si no le hablara a nadie de Cristo, ay de mí. El anunciar el Evangelio no era para Pablo un asunto para gloriarse, ¿verdad? Pues con el llamamiento del Señor ya era suficiente, hermano. Iglesia, Dios nos está diciendo a nosotros también que hay necesidad de ir, que hay necesidad de compartir la palabra de Dios, que hay necesidad de anunciar. Miren, estaba leyendo una estadística de las muertes que ocurren en el mundo. Y la estadística decía que cada día mueren sobre 150,000 personas. Y yo vengo y digo, 150,000 entre 24 horas, 6,200 algo por hora, entre 60 minutos, sobre 100 personas. Cada minuto, en el minuto en que yo estoy diciendo esto aquí, pasan a la eternidad. Y si la población total del mundo, que yo creo que van como por 8.5 billones de personas, ¿cuántos cristianos hay? Quizás 300, quizás 400 millones, quizás 500 millones. Quiere decir que, aunque se habla de mucho más de eso, quizás se habla de unos 800 millones, pero está incluido iglesias cristianas y no cristianas, ¿verdad? Como la iglesia católica, por ejemplo. Pero si vemos el número reducido de cristianos, estamos hablando de unos 350, 400 millones. Menos del 10%. De un 5, 6%. Así que, de esas 100 personas que por cada minuto pasan a la eternidad, sobre el 90% están pasando a la eternidad sin Cristo. Al castigo eterno. Díganme ustedes si hay o no hay necesidad de que la iglesia vaya. De que la iglesia vaya a anunciar el Evangelio. Para Pablo, este era un llamado del Señor. No era opción, no era algo personal. Era un llamado del Señor. Pues ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pobre de mí, miserable de mí, si yo no voy a anunciar el Evangelio. ¿Cuántos cristianos sienten la necesidad de anunciar el Evangelio? ¿Cuántos cristianos sienten la necesidad de compartir un tratado? ¿Cuántos cristianos sienten la necesidad de tocar una puerta? ¿Cuántos cristianos sienten la necesidad de sentarse con otro a compartir el mensaje de salvación? ¿Cuántos de nosotros sentimos esa necesidad, hermano? ¿Cuántos creyentes podrán decir, ay de mí si no anunciara el Evangelio? Y ciertamente hay preguntas que en este día de hoy debemos de hacernos. Hay preguntas que debemos de hacernos en este preciso momento y meditar en ellas. Número 1, ¿cuántas bendiciones me estoy perdiendo? Número 2, ¿cuánta vergüenza espiritual siento al no cumplir con la gran comisión? Número 3, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios
Estoy obedeciendo el llamado de Dios. Estoy obedeciendo el mandato de Dios. Número 4. ¿Cuánto testimonio le estoy dando a mis hijos? Si no conocen a Cristo, ¿cuánto estoy enseñando a mis hijos de la palabra para llevarlo a que ellos tomen la decisión de aceptar a Cristo? Desde temprano, desde la edad temprana de nuestros hijos, nuestros 3 hijos, nosotros nos encargamos de hablar del Señor. La que estaba aquí esta mañana, bien tempranito en su vida, conoció a Cristo. Y tiene un testimonio que yo me deleito en compartir con ella. Y yo, wow, Señor, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Pregunta número 5. ¿Cuánta apatía estoy mostrando hacia el inconverso? ¿Cuánto me interesa a mí el inconverso? ¿Cuánto me interesa a mí la vida espiritual de ese inconverso? ¿Cuánto me interesa a mí que ese inconverso vaya al cielo o vaya al infierno? ¿Cuánto me interesa? Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hermano, de forma individual. Pregunta número 6. ¿Cuánto confort espiritual estoy viviendo? ¿Fui salvo? Bueno, gloria a Dios, fui salvo. Lo demás, bien, gracias. ¿Cuánto están viviendo en la comodidad de mi hogar? Y hago de todo. ¿Quién no se tira aquí a la calle a hacer diligencia? ¿Quién no se tira a la calle aquí a trabajar? Bueno, ya la mayoría, ya no, ¿verdad? Me dijo el hermano Carlos esta mañana en la clase. Pues porque ya yo no trabajo. No, perdón, todavía estoy trabajando. Dice mi hermano, ¿verdad? Así que, ¿cuántos fuimos a la escuela, a la universidad? ¿Cuántos seguimos yendo a hacer compras? A gastar chavos en el supermercado, ¿verdad? En el mall. Pero cuando veo los inconversos, estoy mirando realmente con los ojos del Señor a esa persona. Número 7. Como maestro, como líder, como obrero del Señor, ¿cuán grande responsabilidad estoy evadiendo yo? Yo soy líder en la iglesia, si yo trabajo en la iglesia, si yo le sirvo al Señor, ¿cuán grande responsabilidad estoy yo evadiendo? Número 8. ¿Cuántas oportunidades he perdido de alcanzar a otro para Cristo? Ahorita mencionaré algo acerca de eso. Y puedo seguir añadiendo, pero voy a decir una más. ¿Qué le responderé al Señor cuando vaya a su presencia? Yo lo meto a lo profundo, hermano. Nos tiramos a lo profundo, hermano. ¿Qué responsabilidad yo le voy a dar al Señor? Yo, William Feliciano, ¿qué responsabilidad le voy a dar al Señor? ¿Verdad? ¿Qué respuesta? ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿Qué le responderé cuando vaya a su presencia ante el tribunal de Cristo, hermano? Y puedo seguir abundando en otras preguntas, ¿verdad? Pero ahí le menciono algunas. Son muchas las preguntas que nosotros debemos hacernos. Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si yo de buena voluntad le hablo a otros de Cristo y le doy el tratado y toco puertas y me siento con ellos y le explico el plan de salvación, recompensa tendré. Porque mi labor es esa, mi labor no es torcer un brazo. Y muchas veces hemos pecado de eso.
Pues si yo voy todo es un brazo para que no se lo vaya a romper. ¿Acepta a Cristo? ¿Acepta? Sí, 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 acepto, acepto. Pero la labor suya y mía es ir y anunciar, tocar puerta, dar el tratado. El resultado, Dios conoce, Dios sabe, Dios sabe. Ahora, dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido ¿qué? Encomendada. Si lo hago de mala voluntad, sepa usted que Dios nos comisionó. Sepa usted que no hay excusa para no hablar del Señor. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, no hay que pagar nada, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. No hay que pagar nada. Que presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Yo tengo derecho como apóstol, ¿verdad? Decía Pablo, lo digo rápido, ¿verdad? Yo tengo derecho como apóstol, decía Pablo, es bíblico, que la iglesia me sostenga o que me envíen, palabra del día de hoy, dádivas, ¿verdad? Que me den dádivas, o sea, que me sostenga económicamente, ¿verdad? En otras palabras. Pero para yo no abusar de eso, yo anuncio el Evangelio, a mí no tienen que darme nada, ni un centavo. Pero sí, por favor, denlo para los demás. Ese es el mensaje de Pablo, ¿verdad? Esta mañana hablamos de la ofrenda de las iglesias para los pobres de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Verso 19. Miren, hermanos, ciertamente el apóstol Pablo salió de su confort. El apóstol Pablo salió, ¿verdad?, de ese movimiento que hacía, ¿verdad? El Señor lo llamó, lo sacó de allí. Y él fue mucho más allá, ¿verdad?, de su zona de confort, de esa zona que para él no era lo que había, porque él arrastraba a los cristianos, maltrataba, consentía en la muerte de muchos de ellos, ¿verdad? Pero cuando Pablo fue llamado, miren lo que dice el verso 19. Puedo mencionar tres cosas. Número uno, su misión significó sacrificio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. No hay ministerio que no demande sacrificio en la iglesia de Cristo, hermano. ¿A cuántos de ustedes no quisieran estar en su casa? Yo mismo. Allí sentadito frente al televisor, con cafecito al lado. Algunos ¿a cuántos les gustaría salir a una visita bajo lluvia? Hablaba esta mañana de las ofrendas para los misioneros. Es un sacrificio. ¿Qué ministerio hay que no demande sacrificio? Ciertamente, el salir a tocar puertas requiere sacrificio. Y muchas veces nosotros tenemos que aquel que nos contesta, aquel que nos abre la puerta, perdón, cuando nosotros la tocamos, y viene con cierto modo de pensar y por demás,
Y usa palabras que quizás no son de nuestro, no palabras malas, ¿verdad? Pero usa una palabrería que no es la que nosotros hablamos. Y muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Bajarnos a ese nivel, ¿verdad? Ejemplo. No, mira, brother, que ya... Mira, brother, ven acá, ¿sabes? Y dejar atrás quizás la palabra bonita que podemos estar hablando, ¿verdad? En este momento. Pero ciertamente, hermanos, el ir representa para muchos de nosotros, sacrificio. ¿Cuántos cristianos vienen al templo con la cabeza que le va a explotar, arrastrando los pies, con dolores en la coyuntura, en la espalda? Me caí en casa y vengo medio cojo. Anoche por primera vez a mí me dio vértigo en casa. Ay, sí. Uy. Vértigo combinado con mareo. Gloria a Dios. Nos ofrecemos para la iglesia mañana. El salir de la comodidad del confort. ¿Creen ustedes que los misioneros están mejor, que más tensa está mejor allá en Uganda que en su casa? ¿O que Yaris Bani está mejor allá en Japón que en su casa? ¿Creen ustedes que están mejores? No. ¿Nos lleva qué? Sacrificio, hermano. Para usted y para mí, ¿es fácil salir a visitar? Claro que no. Por eso estamos ofreciendo el puente de la salvación. El puente para cruzar esa cima con S, no con C, ¿verdad? Que causó el pecado entre el hombre y Dios. Y nosotros vamos a ofrecer el puente de la cruz de Cristo, para que el hombre tenga la oportunidad de ir al Señor. Pero requiere ¿qué? Sacrificio. Y Cristo comisionó a la iglesia, hermano. Número 2. Su misión requirió visión. Y miren lo que es el verso. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Los misioneros tienen visión. Yo mencioné esta mañana de Daniel Wilder, que su misión a ir a Guatemala era y sigue siendo abrir ¿cuántas iglesias? 20. Sicilia, Dominicana, yo no sé cuál será la misión, pero ¿por cuántas iglesias vayan, pastor? ¿Con 10, 11 iglesias? No, pero esos son los misioneros. Yo no tengo que tener visión. La visión mía puede ser ir y ganar a mis hermanos para Cristo. La misión mía puede ser ir y ganar a mi médico, o ganar a mi yerno, o ganar a mis 2 hermanos. Esa puede ser mi misión. Y cuando aceptaron a Cristo, ¿qué hice? Señor, misión cumplida, vamos para la próxima. O la misión mía puede ser guiar a toda mi familia, a mis hijos, a los pies de Cristo. Y Pablo tenía su misión: predicar al mayor número, ¿verdad? Ganar al mayor número, como dice este verso 19. ¿Cuántas oportunidades debemos buscar para ganar mayor número de personas? 1 Timoteo 1:15. Vamos allá, 1 Timoteo 1:15. Para que veamos lo que dijo Pablo.
1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, palabra exacta, ¿verdad? Digna, palabra honrosa, palabra gloriosa, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de nosotros hablamos a los demás de Cristo y compartimos? Mira, yo estuve en los caminos que tú estás ahora mismo y Dios me rescató. Yo pasé por ese camino que tú estás pasando y Dios me tocó. Y Dios hizo su obra en mí. Ahora yo te invito a ti. Ahora yo quiero compartir contigo. Ese regalo que Dios me dio, yo quiero compartirlo contigo. Estamos hablando de visión, de los cuales yo soy el primero. Y este es el mensaje que Dios nos encomendó llevar a nosotros, hermanos. Número 3, verso 20. Continuamos con 1 Corintios. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Miren, el apóstol Pablo usó de muchas oportunidades. Cuando estaba Hechos capítulo 17, si no me equivoco, cuando estaba ya en Grecia viendo a los griegos. Ustedes saben que Grecia se conoce por la cuna de muchas filosofías. ¿Y quién no estudió filosofía griega en las escuelas? A Zenón, Aristóteles y yo no sé quiénes más, ¿verdad? Y Pablo mirando así, mirando y viendo, y los griegos ya se reunían en la plaza, tuiteando y hablando y hasta inspirándose, escribiendo poemas y todas esas cosas. Allá hay una estatua a Dios no conocido. ¿Saben algo? A ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, de ese yo les voy a hablar, porque ese es el Dios que yo sirvo. Pero Pablo no fue, inmediatamente abrió. ¿Qué tenías? ¿Pergamino era lo que tenían? ¿Papiro? Y los acusó. Mira, la ley dice esto. Mira, hijo del diablo, rompe esa escultura. ¿Qué hizo Pablo? Les habló, los preparó, los fue llevando, para que ellos escucharan, estuvieran atentos a escuchar lo que Pablo les tenía que comunicar. ¿Y qué dice la palabra? Al final de ese capítulo, que muchos aceptaron a Cristo. Muchos se burlaron, pero dice que muchos aceptaron a Cristo, ¿verdad? Se entregaron al Señor. Y Pablo vio eso como una oportunidad. Capítulo 16, ¿verdad? Estando Pablo predicando en Filipos, vio que había unas damas allí que se reunían a las 9 de la mañana, ¿verdad? Bajo un árbol allí al lado de un río, a hablar, ¿verdad? Y a escuchar. Y dice la palabra que el Señor preparó el corazón de una mujer vendedora de púrpura, ¿verdad? Y que Pablo fue y le habló y predicó de Cristo. Y esa mujer, creo que era Lidia, se convirtió al Señor, entregó su vida a Cristo. Dice la palabra que inmediatamente la bautizó. ¿Qué hizo Pablo? Aprovechó en ese momento, ¿verdad? Oportunidades, hermanos, que nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos.
Podemos aprovechar muchas oportunidades para presentar el mensaje de salvación, hermano. Voy a mencionar, por factor tiempo, voy a mencionar 4 o 5 de ellas. Número 1, testimonio personal, como el ex endemoniado, ¿verdad? Contarles lo que Dios ha hecho por mí. Número 2, una situación observada, como pasó con Pablo, ¿verdad? En Hechos, capítulo 17, ¿verdad? Allí en el Areópago. Visita a un enfermo, a un familiar, a un amigo. Las visitas a hospitales son buenas para hablar de Cristo. Un tratado. La ventaja del tratado es, hay varias ventajas ahí, que lleva un mensaje que usted puede desarrollarlo y explicárselo a la persona. Si usted va muy apurado, la persona muy apurada, mira, llévatelo y lo lee cuando pueda y le da el tratado. O sea, hay varias ventajas cuando uno da un tratado a una persona, ¿verdad? Otra ventaja es que el tratado usted puede darlo en cualquier lugar, no en un lugar específico. Hay algunos lugares que uno no puede entrar, por ejemplo, a un shopping mall, ¿verdad? Ahí tiene reglas. Pero yo lo doy en el parking. Y yo voy a un restaurante y yo allí dejo 50 chavos de propina y dejo. Me estás pegando los chistes del pastor. Dejo mi propina, pero dejo un tratado también. Y a mí no me importa. Yo voy a pagar la energía eléctrica a Luma y allí le doy el tratado a la cajera o al cajero. Y cuando voy a emergencia del hospital, allí le doy el tratado a la enfermera. Pero muchas veces tenemos el frío olímpico, ¿verdad? El miedo ese de no haber tratado. Una pregunta. Es otra oportunidad, hermano. Una pregunta. ¿Se encuentra usted con alguien? ¿Y qué? ¿Cómo está todo? Pues sí, igual. No hay novedad. No hay novedad. Pero Cristo vive. Cristo dio su vida por usted. Eso no es novedad. Y ahí comienza usted a hablar. Ay, veo esa parejita allá, el médico. Ay, está embarazada. Ay, qué hermoso. ¡Qué hermoso! ¿Usted se imagina la criatura que se está formando en su vientre? ¿Cómo Dios, ¿verdad? Yo de esto. Estoy hablando con ella sola. Y mire la grandeza del Señor. Cuando Israel invadió a Hamas, yo vi a un vecino. Hice una pregunta. Oye, ¿viste esa invasión de Israel a Hamas? Y por ahí me fui. Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta. Una invitación a la iglesia, como hizo Felipe a su amigo Natanael. Ven y ve. O traer a alguien a la iglesia, como hizo Andrés con Pedro. Dice que le trajo a Jesús. ¿Y no sé qué puede hacer? Traerlo a la iglesia. Y así por el estilo, hermano, hay muchas oportunidades que nosotros estamos desperdiciando. Y no le hablamos del Señor a nadie. En conclusión, hermanos, iglesia, tenemos un mandato del Señor. Nosotros los cristianos. Porque alguien, como dijo el pastor esta mañana, porque alguien me testificó de Cristo, porque alguien me ganó para el Señor. Pues ahora yo puedo venir y compartir con otros también. Me acuerdo cuando yo tenía 16 años.
que vino mi primer pastor, David Vélez Rivera. Hoy está en la gloria del Señor. Tocó a mi puerta. Dos de mis hermanos, Carmen y Noelia, fueron a la iglesia. Lunes, una escuela de verano, una escuelita de verano. Yo me quedé en mi casa. Y cuando llegaron Carmen y Noelia a mi casa por la tarde, yo las noté sonrientes y hablando, cuchicheando. Sí, hicimos allá en el campo, pastor, cuchichear, hablar. Y parece que allá había algo bueno. Martes, yo estaba en la iglesia. Participé de la escuela de verano. Ese viernes yo estaba rindiendo mi vida al Señor. Romanos 3:23. Primer versículo que me aprendí de memoria, jamás me olvido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después David fue mi primer pastor, y luego se mudó a Arecibo. Allá nosotros le visitamos a él. Un montón que estuvimos en Arecibo, yo creo que estuvimos también compartiendo con él su iglesia. Y hace como 5 años, como 5 o 6 años pasó a morar, ¿verdad?, a los brazos del Señor. Porque alguien me testificó, porque alguien me invitó, porque alguien me habló de Cristo, vine a ser una nueva criatura, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, yo debo de ¿qué? De compartir con los demás. Porque alguien le presenta a usted esa verdad, le invitó a confesar sus pecados en el arrepentimiento, invitar a Cristo a entrar a su corazón, ahora le toca a usted y me toca a mí hacer lo mismo con nosotros, hermanos. Tenemos una verdad que compartir, como dijo Pablo a Timoteo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es su voluntad, hermano. Está en el corazón de Dios. La misión está en lo más profundo del corazón de Dios. Las misiones deben estar en lo más profundo del corazón de la iglesia, hermano. ¿Y quién es la iglesia? No es el pastor, no es el pastor y los maestros. La iglesia somos todos, hermanos. Y según el Señor tiene en su corazón las misiones, el ganar las almas, esa debe ser también nuestra misión. ¡Ay de mí! No decía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¡Ay de mí si yo no anunciara el Evangelio! Padre Santo, Dios del cielo,